Temix, Morelos, fueron encontrados los cuerpos de 7 personas dentro de una camioneta. Entre ellos se encuentra Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor y periodista Javier Sicilia. 7 personas, entre ellas 5 jóvenes, aquí aparecieron en el municipio conurbado de Jiutepec, y bueno, la manera en que son presentados es de una manera atroz, porque bueno, se nota la tortura, la asfixia, y bueno, uno de los muertos es el hijo del poeta Javier Sicilia. Juan Francisco Sicilia apareció muerto en el interior de una camioneta con placas del estado de Guerrero. A partir de esta noticia creamos en Cuernavaca la Red por la Paz y la Justicia, y se hace una ofrenda permanente en el Zócalo de Cuernavaca, que todavía existe, o sea, mantenemos la actividad 3 días a la semana, con cuestiones de prensa, con cuestiones de programas culturales, mucho lectura de poesía. Es un movimiento que le ha dado voz a los poetas, que le ha dado voz al dolor. Durante semanas tratamos de comunicarnos con Javier Sicilia, quien se ha convertido en el rostro de cada una de las personas que ha perdido un familiar en México. Para un domingo, Javier y su abogado citaron a la prensa para contar los últimos avances en la investigación policial en el caso de su hijo. El 27 de marzo de 2011 hallaron el cuerpo sin vida de Juan Francisco Sicilia y de 6 personas más con claras señas de tortura. Y presentaban huellas de tortura, así los encontraron en este vehículo. Es una célula delictiva, una célula del cártel, o sea, lo que parece de las 1000 escisiones que hay entre los cárteles del Pacífico Sur. Y a 2 de los amigos de mi hijo previamente los habían asaltado, los habían humillado, se habían hecho pasar por judiciales, no sé si son exjudiciales, y después en un bar, en el Obsession, que habían ido 2 de ellos, y cuando se dieron cuenta de regreso les habían robado pues una cámara, ¿no? Uno de ellos era diseñador, y un celular. Entonces ese día que sucedieron los hechos fueron a reclamarlo al cadenero, y resulta que pues el bar era gente del narcotráfico. El dueño, supuesto dueño, estaba espantado, manda a llamar a este líder del cártel conocido como el Negro Radilla, y al principio él se niega a hacer nada, le dan 300,000 pesos y 2 automóviles, y se lleva a todos y los ejecuta. Esa es la historia atroz de la inseguridad del país. Javier exigió al gobierno que investigue el caso y se haga justicia, un tema pendiente en México. Y hay el 98% de impunidad. Entonces estamos hablando de una situación muy dolorosa y muy terrible en la nación mexicana. La muerte de Juan Francisco tuvo tal resonancia en los medios de comunicación entre los mexicanos y las autoridades que el caso tuvo una resolución de inmediato. Pues se tienen 20 detenidos, ¿no? Y todos culpables, unos a menor grado, ¿no? Pero todos involucrados en el crimen, ¿no? Unos de manera directa, otros de manera indirecta. Hizo un trabajo eficiente la policía. Quiere decir que cuando quieren hacer las cosas las hacen bien, pero nunca las hacen por lo general. Y que es terrible que hayamos tenido que llegar a una movilización, a una indignación ciudadana, y que la cabeza visible de esa indignación fuera yo para que el caso se solucionara, ¿no? No podemos hacer, y no podemos tener casos de excepción. Tercer informe de gobierno. Estamos poniendo un alto al crimen organizado. Los arcos de miles de policías, soldados, marinos y ministerios públicos federales. En el 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Y la seguridad ha sido el principal tema del gobierno. Pero los resultados no son los esperados por la gente.
decomisos de droga afectan las ganancias. Hay un punto crítico en esta historia que tiene que ver con la decisión del presidente Calderón de sacar al ejército a las calles y ponerlo a desempeñar labores que no son labores propias del ejército, que son las labores de seguridad pública. No debemos de confundir la seguridad pública con la seguridad nacional, son dos cosas diferentes. La seguridad nacional le corresponde al ejército y a la marina, la seguridad pública le corresponde a la policía civil. Y hay razones concretas de por qué esto sucede de esa manera, porque los principios de defensa de la seguridad nacional son distintos a los principios de defensa de la seguridad pública. Y lo que vemos a más de 4 años de distancia de esta decisión son consecuencias absolutamente extraordinarias. Los políticos tienen una gran tendencia a que en lugar de corregir la herramienta que está fallando, en lugar de abordar el problema que tienen en aquella dependencia, tienen la gran tendencia a llamar al ejército o a inventar alguna policía de élite que venga a hacer el trabajo que debe hacer la herramienta correcta, ¿no? Para juzgarlos, la justicia tampoco es efectiva, aún más cuando ellos son procesados en tribunales militares. Y en los últimos años, la Secretaría de la Defensa Nacional ha insistido una y otra vez que los casos de abusos en derechos humanos cometidos contra civiles debían de ser investigados y juzgados por los tribunales militares y no por los tribunales civiles, es decir, por los que seríamos juzgados tú y yo si cometemos un delito en este país. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un militar en México va a ser investigado y juzgado por un tribunal que forma parte de su propia institución? Es decir, quien comete el abuso, quien lo investiga y quien lo juzga es la misma instancia. Y es evidente que esto es prácticamente un cheque de impunidad. La Suprema Corte de Justicia de México decidió acoger las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho histórico de una lucha de varios años. Todos los jueces, cuando reciban casos en los que se encuentre involucrado un efectivo militar, deberán de reclamar competencia para que no sean jueces militares los que conozcan del caso, sino jueces civiles, y frente a un juicio de amparo que se interponga cuestionando la competencia de los jueces militares, los jueces civiles deberán de conceder la razón al reclamante y deberán, por lo tanto, de reconocer que estos casos deben de pasar a la justicia civil. Esa opinión es la misma en las calles. La gente no confía en su fuerza pública. No, yo no le veo yo. Desgraciadamente, la policía está coludida con ellos. Es feo, pero es cierto. Aquí en México agarran una banda de secuestradores. Invariablemente el líder es policía o ex policía mínimo. Invariablemente. Siempre tiene algo que ver la policía. Siempre. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en la policía? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió en el 2006 182 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la instancia que está al mando de los militares. En 2007 fueron 367 quejas, en 2008 1.230, y durante los 6 primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.